Saludos, buenas tardes, ingeniero Aníbal Yanga, compañeros. En esta tarde nos encontramos para hablar sobre lo que son resistores de alta frecuencia, que mi grupo está conformado por Erika Adriano, Carmen Bastidas, Juan Lugmania y mi persona, Alex Flores. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre lo que son resistores de alta frecuencia. Como tenemos sobreentendido, lo que es un resistor es un opositor al fluido eléctrico que está cargado de electrones positivos. Como nos podemos fijar en la fórmula, nosotros lo que tenemos para sacar la resistividad es R por la longitud del cable, por la inductancia y sobre el área de la sección transversal. Bueno, eso tenemos como una pequeña introducción. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el esquema de un resistor de alta frecuencia. Como podemos ver, como nos podemos fijar aquí, tenemos lo que es el resistor, las inductancias, el capacitor, que el capacitor en esta circunstancia va a ser la capacidad de distribución. Bueno, como podemos fijar en un resistor de alta frecuencia, lo que son en frecuencias bajas, las impedancias parásitas no tienen ninguna influencia. En frecuencias altas las impedancias parásitas van a ser prioritarias. Lo que nosotros podemos ver en resistencias, en las resistencias se van a transformar lo que son inductancias para trabajar en lo que es alta frecuencia. Como nos podemos fijar, aquí tenemos una impedancia compleja, donde que nosotros nos vamos a basar para sacar todo lo que es cuestiones de impedancias. Como fórmula general vamos a tener que la impedancia compleja va a estar conformada por la resistencia, por la inductancia, por un capacitor más la misma resistencia, sobre la unidad y más la resistencia por el capacitor. Como nos podemos dar cuenta, en estos gráficos vamos a tener las dos inductancias, que van a ser, si vamos a trabajar en frecuencias bajas van a ser parásitas, pero si trabajamos en frecuencias altas van a ser primordiales. A continuación tenemos lo que es una frecuencia de resonancia. Una frecuencia de resonancia está constituida por la unidad sobre 2pi por la raíz cuadrada de la multiplicación de la impedancia por la capacitancia. Como una impedancia de salida vamos a tener nosotros lo que es W, que es la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular, como nosotros podemos entender, es 2pi por la frecuencia en la que esté trabajando nuestro dispositivo. Entonces, en nuestra impedancia de salida va a estar conformada por la frecuencia angular, la resistencia, la impedancia y el capacitor, más su impedancia elevada al cuadrado, su impedancia de igual manera, y vamos a restar dos veces lo que es la resistencia al cuadrado por la frecuencia angular, por la inductancia, por el capacitor y más la resistencia al cuadrado, sobre la unidad más la frecuencia angular al cuadrado, la resistencia al cuadrado por el capacitor al cuadrado. Esto podemos nosotros llegar a concluir por introducción a lo que son resistores de alta frecuencia. Bien, ahora les voy a explicar lo que es la curva de la impedancia de una resistencia. Para empezar, la curva de impedancia de la resistencia tiene tres partes que están aquí bien delimitadas. La primera, la que va desde la continua hasta la frecuencia de corte. En esta parte los elementos parásitos son desprezables y por lo tanto podemos decir que la impedancia es igual a una resistencia perfecta. En la segunda parte, que es desde la frecuencia de corte hasta la frecuencia de resonancia, aquí la capacidad inductiva disminuye, por lo tanto la resistencia únicamente es la de... Para la tercera parte, como las frecuencias son mayores que la frecuencia de resonancia, la impedancia va a ser igual a la frecuencia angular por la inductancia.
Continuando con el análisis de la gráfica que podemos observar, aquí vamos a realizar una comparación entre la impedancia y la resistencia perfecta. Para lo cual, como ya se explicó antes, en bajas frecuencias estas impedancias parásitas no tienen una relevancia o importancia muy acelerada. En cambio, para las altas frecuencias estas impedancias van a ser muy importantes, transformándose en la inductancia en resistencia. Como podríamos observar, aquí está la gráfica de la resistencia, aquí está la resistencia perfecta, cuya curva va a ser una línea horizontal, como podemos observar. Aquí se encuentra el gráfico de inductancia y como podemos observar aquí la curva de una impedancia real, que esta prácticamente va a tender a ser lineal. Otro aspecto fundamental que vamos a tener en cuenta en lo que es los resistores de altas frecuencias es que el inductor va a ser el principal problema para resistores de baja potencia. Por otro lado, el capacitor va a ser el principal problema para los resistores de alto voltaje o de alto valor. Un aspecto muy fundamental que debemos entenderlo y conocerlos todos es el comportamiento de una resistencia aplicada a una frecuencia alterna o corriente alterna, ya que sabemos que aplicando una frecuencia senoidal a una resistencia, en bajas frecuencias la resistencia se va a comportar del mismo modo en que si estuviera trabajando a una frecuencia DC o una corriente continua. Por otro lado, para las altas frecuencias, esto va a cambiar su comportamiento, ya que la resistencia va a aumentar variando obviamente la aplicación de la frecuencia que se le vayamos acelerando a cada uno de los componentes. Esto se le va a explicar debido al comportamiento inductivo que tienen los componentes de una resistencia real. Es decir, por ejemplo, sin una resistencia de carbono, este efecto inductivo va a verse afectado solo por los comportamientos de los dispositivos de salida de cada uno de estos elementos de la combustión. Para reforzar el tema voy a explicar un ejercicio sobre resistores de alta frecuencia. La longitud de plomo de la película metálica es de 1.30 centímetros, o sea 0.51 pulgadas, y están compuestas de cable número 13 de alambre, con una capacitancia total de 0.4 picofarads. Si el valor de la resistencia es de 10 kiloohmios, ¿cuál es el equivalente en impedancia a 200 MHz? Bueno, como podemos observar, los valores del cable son 13 y el diámetro en milímetros serían 72 milímetros. Entonces, haciendo una regla de 3, podemos observar de que un milímetro es igual a 2.54 por 10 a la menos 3 segundos. Ahí podemos obtener el diámetro, el cual es de 0.18 centímetros. Por conceptos básicos tenemos la frecuencia angular, que es igual a 2 pi frecuencia, el cual lo podemos reemplazar con 200 por 10 a la 6 Hz. Y teniendo en cuenta la inductancia con referente a la longitud y al diámetro del cable, podemos obtener esta fórmula, la cual, reemplazando valores con la longitud y la distancia hallada anteriormente, podemos obtener la inductancia total. Luego de eso, al tener ya la inductancia, podemos calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, la cual, por conceptos básicos, tenemos nuestra fórmula y esta fórmula de aquí, las cuales nos salen la reactancia inductiva de 8.51 ohmios y la reactancia capacitiva de 1989.43 ohmios, el cual en el esquema anterior visto podemos observar, podemos poner los valores en imaginarios y en reales, ya que las resistencias se les ponen reales y los inductores y los capacitores en imaginarios, la cual la fórmula de la impedancia podemos observar aquí en relación a la resistencia y la reactancia capacitiva, el cual reemplazando valores tenemos el resultado final. Agradecemos a cada uno por sus comentarios, sugerencias y pues por la atención prestada. Así que no se olviden, manito arriba por nuestro video.